Queremos que los niños se queden con nosotros porque al final, después de usted escuchar la predicación, lo que usted va a recibir como papá, escúcheme bien, lo va a transmitir a su hijo o a su hija o a sus hijos, imponiéndole las manos. Y aquello que los hijos no estén aquí o los nietos no estén aquí, se lo envía. Porque al Dios que le servimos no es un Dios de distancia. Es un Dios de poder, autoridad, que libera, que sana, que transforma, que restaura y levanta al caído. Y aquellos hijos que estén fuera del camino correcto han de venir por la unción que Dios va a poner sobre usted, creyendo la palabra que va a ser vertida aquí. Pero usted tiene que ceñirse de autoridad para que eso se pueda plasmar en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque usted es el que capitanea su hogar. Y aquel patriarca que capitanea su hogar correctamente, primero pone a Dios en primer lugar. Y a causa de poner a Dios en primer lugar, las demás cosas os serán añadidas. Y a través de usted recibirán bendición. No importa si no están aquí, están en Estados Unidos, pueden estar en China, Japón. Dios no es un Dios de distancia. Dios cumple su palabra, no importa qué. Qué bueno verles a todos. Amén. Pues hoy estaremos hablando de 5 actitudes correctas para Dios. Y esto es importante que nosotros analicemos esta palabra para nosotros mismos. Porque esas actitudes van a determinar la relación que tenemos que tener con Dios. La relación con Dios no depende de un nombre eclesiástico, de un nombre de religión, no depende si usted es evangélico, metodista, bautista, tierra. Y es porque todas están discrepando de diferentes cosas con respecto a la Biblia, diferentes interpretaciones. Por eso usted ve diferentes metodistas, bautistas, evangélicos, católicos y todas esas cosas. Pero realmente lo que es importante es la relación íntima con Dios, que es el de toda la creación, y que se adore conforme a la palabra escrita está. Pero la forma en que adoremos nosotros y creamos de Dios va a depender de nuestras actitudes. Por eso tenemos que apegarnos a la palabra y ver lo que dice la palabra en cada cosa que hacemos. No lo que mejor nos parece, no lo que aquel dijo, no lo que aquello se ve más bonito. Eso no tiene nada que ver. Es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que enseña usted de autoridad y de poder y de salvación. Entonces tenemos que aprender de cerca qué es lo que quiere la palabra que nosotros hagamos para que esa autoridad venga a residir en nosotros y tengamos éxito pleno en todo, no algunas cosas, en todo lo que tengamos que hacer. Y hoy, ese día donde usted va a recibir ese depósito, va a estar el depósito corregido y usted lo va a imponer sobre sus hijos para que se produzca la palabra, porque lo hace Dios. Así que vamos a empezar por analizar qué es lo que Él nos quiere traer. Porque lo más importante para nosotros como creyentes es tener una relación íntima con Dios. De tal manera que haya un diálogo continuo entre usted como hijo de Dios y el Creador. Donde usted puede establecer una comunión y una comunicación de ambos caminos. De un emisor y un receptor y un emisor. Es importante que mantengamos esto porque es la base sustantiva por lo cual Jesús tuvo éxito en la tierra a través del Padre. Así que nosotros continuamente tenemos que estar meditando y pensando si verdaderamente lo que estamos pensando es o no es de Dios o es de nosotros mismos, que en nuestra manera de ser queremos imponer las cosas, o es el criterio de alguien que nos enseñó algo que creemos que estaba bien y lo creímos y lo dimos por sentado. Por eso hay que alimentarse de la palabra de Dios y decidimos. Es importante esto. Así que cuando formamos una relación de comunicación, tenemos una relación armónica, agradable con Dios, que te lleva hacia el camino de la perfección, porque todos somos imperfectos. Pero cuando nos apegamos a esta palabra, entonces Él nos va perfeccionando, porque nos va quitando, como dijo la diaconisa, que le estaba dando una buena introducción, una pena que no estuviera la iglesia llena. Muy buena. Nos vamos perfeccionando hacia lo que Dios quiere hacer. Y entonces el plan que Dios tiene para nosotros se plasma y se cumple. Muchas veces nosotros vivimos el Evangelio y nunca descubrimos cuál es el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Y no ocurre porque no tenemos comunicación con Dios para escuchar lo que Dios quiere que hagamos en determinadas situaciones. Y debe ser en todo. Todo lo debemos consultar con Dios.
cuando lo consultamos con Dios y caminamos como Él quiere que caminemos, el plan perfecto de Dios para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestros nietos y bisnietos y chornos, se va a cumplir. Porque por causa de usted, que ha creído, cumple la palabra en sus hijos. Por eso hemos dejado a los pequeñines hoy aquí. Porque ellos merecen la bendición que usted va a agarrar para su vida. Así que por lo general nos acercamos a Él, pero surge una serie de inconvenientes que usted de alguna manera se siente distante de Dios, pero no sabe por qué. Y de eso es que trata hoy la predicación. Porque ninguno de nosotros estamos diseñados para vivir distantes de Dios, sino al contrario, que estemos unificados a nuestro Creador. Sin embargo, por las razones que operan sobre la faz de la tierra, por el príncipe de las tinieblas que se opone al propósito de bendición para su vida, usted se siente distante y no se da cuenta por qué. Sobre eso es la predicación hoy, para que usted pueda detectar esto. Así que es momento donde nosotros tenemos que reevaluar y tenemos que mejorar la forma en que nos acercamos a Dios. Y esto es bien importante que usted tome lápiz, papel y libreta. ¿Por qué? Porque usted tiene que analizarse y autorreflexionar según reciba la información para que usted pueda corregirlo. Porque todos siempre tenemos que mejorar en algo. Nadie es perfecto, solo Dios. Pero si nosotros no empezamos a buscar la forma de corrección, nunca lo vamos a lograr. Así que yo quiero empezar por decirle que cuando Dios te llama y puso el Espíritu Santo, Él puso una programación en ti, un libro con toda la información donde están todos tus éxitos, no están los fracasos. En lugar de fracasos se llaman pruebas cuando estás en el camino. Y esas pruebas son para enriquecerte. Pero el problema es que la iglesia tiene que descubrir, cada hijo de Dios tiene que descubrir cuál es su programa para que pueda crecer dentro de ese programa de éxito pleno y de abundancia en plenitud. Porque a eso te llamó Dios. Dios te llamó a vida plena, abundante y que no carezcas de nada. Lo que pasa es que no lo descubrimos por causa de no intimar con Dios todos los días. Y a veces lo conocemos tarde en nuestra vida. Pero lo importante no es cuando llegas, sino cuando tú decides comenzar para alcanzar tu bendición. Y que esa bendición sea una herencia inmarcesible para la familia. Ahí es donde empieza a contar la cosa. Porque mientras usted está ignorante, pues está ignorante. Pero una vez usted conoce esta verdad, esto lo va a hacer libre y usted va a arrebatar lo que es suyo, que tiene su nombre. Y es importante que lo entendamos, hermano. La bendición que tú tienes para tu vida y para la mía ya está escrita. Es cuestión de uno averiguarlo a través de esta palabra. Y cuando trabajamos conforme a esta palabra, esas bendiciones no es que tal vez quizás vengan, es que siempre van a venir. Porque tienen tu nombre. Y es lo que la gente no se da cuenta. Simplemente mire cuántos de ustedes vinieron en quiebra financiera y están bien. Miren cuántos vinieron en quiebra emocional y están bien. Cuántos vinieron destruidos y están bien. Porque era a propósito de Dios. Era Dios que te estaba llamando para decirte cómo hacer las cosas para bendecir tu vida. ¿Que hay pruebas? Pues claro que sí, cada prueba es de bendición, porque es para crecer. Se lo dijo Benito ahorita. Así que tenemos que visualizar esto en principio, como primer principio para tener la actitud correcta, saber y reconocer quién es Dios en mi vida. Todos decimos conocer a Dios, pero realmente ese Dios en mi vida lo conozco yo personalmente. Yo no lo conocía personalmente. Yo no lo conocía. Y a mí me llamó, hoy tú vas a saber que yo soy el yo soy. Está escrito allí, usted en la pared cuando salga a la izquierda. Yo no sabía que él me estaba diciendo. Después, cuando empiezo a estudiar la Biblia, me doy cuenta que así fue que llamó a Moisés. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque decía conocer a Dios, yo vengo de la iglesia católica. Hasta que Dios me convierte a la verdad de él. Y entonces me di cuenta que no lo conocía. ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocía? Porque para tú conocer algo, tú tienes que tener una relación con Dios, donde tú hables, Él te escuche. Sitio de intimidad con Dios, no tienes que estar a las rodillas, si quieres estar a las rodillas lo puedes estar. Pero te encierras a hablar con Él. Le dedicas el diezmo del tiempo. De 24 horas deberíamos de darle 2.4 minutos, 2 horas y 40 minutos.
2.4. No lo hacemos, pero hay que buscar hacerlo. Ayer yo fue un día que le pude rendir mucho más de eso en intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque es gratificante y déjeme decirle, le mejora hasta la salud a uno, físicamente hablando. Y emocionalmente ni te cuento. Así que Éxodo 3:14 dijo Dios a Moisés, yo soy el yo soy. Ahí estaba hablando Dios. Ahí Dios le estaba hablando a Moisés. Y es importante porque cuando Él le da el mandato, le dice, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Quiere decir que nos está hablando de una existencia real que existió antes de nosotros conocerlo y antes de lo que era la fundación del mundo. Ya Él existía y Él era Dios. Y sabemos que verdaderamente Él lo creó todo porque su palabra lo explica y lo deja ver invisible y lo hace visible para que podamos entenderlo. Quiere decir que lo que no existía existe de lo que no era, Él hacía, porque ya Él existía. Así es la interpretación original del hebreo. Entonces, cuando entendemos esto, decimos, wow, el yo soy no le tiene que consultar a nadie porque ya existía antes de yo reconocerlo. Ahora, cuando usted se inclina y busca el rostro de Dios, usted lo tiene que buscar de la manera correcta, reconociendo que somos su criatura y somos parte de su creación formada por Él para responder a quien te creó con un propósito eterno de salvación. Y que tú y yo somos la razón existencial de la muestra del amor más grande que se pudo haber manifestado en el mundo, que es Jesús morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando usted mira a Jesús, que murió en la cruz del Calvario y ya no está porque Él está vivo, Él resucitó. Usted empieza a analizar, Jesús murió en la cruz, pero no mire que Jesús murió en la cruz solamente, mire lo que significa esa cruz. Usted mira esa cruz, que aquí hay una, usted va a ver que esa cruz tiene un palo que va de manera vertical hacia el cielo. Y tiene otro palo que va de manera horizontal que atraviesa el palo vertical. Por lo tanto, hay una altitud y hay una longitud, ¿verdad? Y eso tiene un símbolo que nosotros nunca hablamos. Ese palo que va hacia arriba de manera vertical nos está hablando de que tenemos que tener una relación con el cielo perfecta y armónica, se llama Dios. Para una buena relación vertical, que es una línea recta, para esparcir el evangelio y cumplir la gran comisión. Por eso Dios, desde la infinita sabiduría, omnisciencia, omnisapientia, omnipresencia, determinó que usaría una cruz para hacer que el Maestro muriera por nosotros. Así que ese símbolo usado, que muchas veces lo pintan al revés, los que no creen en Jesús, tiene un propósito. Y por eso usted ve que muchos de los símbolos que hay allá afuera pintan la cruz al revés para que usted no entienda que Jesús significa vida y vida en abundancia y que su muerte nos dio vida. Entonces, cuando vemos esto, decimos, wow, ese palo está derecho. ¿Y qué significa ese palo derecho? Significa una relación perfecta con el Padre para una vida recta en manera horizontal y se puede establecer su reino sobre la faz de la tierra. Nosotros somos el instrumento de Dios para establecer el reino sobre la faz de la tierra, con el conocimiento de la verdad. ¿Y qué significa entonces ese palo? Ese palo requiere que para que vivamos una vida recta, seamos obedientes a lo que dice el cielo. ¿Y dónde vamos a saber lo que dice el cielo? En la palabra de Dios, porque Dios es su palabra y su palabra es Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a darle forma a lo que realmente estamos viendo, viviendo y entendiéndolo, podemos cumplir el propósito para lo cual Dios nos destinó a vivir en este día y en esta hora. Si entendemos esto claramente, sabemos que necesitamos intimidad con Dios 24/7. Por lo tanto, hay que buscar sostener esa relación armónica en todo nuestro ser, recíprocamente
en el amor mostrado en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que se llama Jesucristo. Nunca debemos olvidarnos de nuestro origen. Porque cuando usted se olvida del origen, deshonra su propia creación. Si nosotros no reconocemos a nuestros padres terrenales, tampoco vamos a reconocer a nuestro Padre Celestial que nos creó imagen y semejanza. Por eso tenemos que, a pesar de que pueden tener 599,000 errores, y usted me puede decir 500 cosas, puede decir que su padre no lo crió, que lo dañó, que lo hizo drogadicto, que lo hizo borracho, lo que sea. Como quiera que sea, usted lo perdona y ora por él. Porque usted tiene que saber que realmente el ser humano es un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y no todas las personas responden a esa cruz correctamente, limpiando su alma con el espíritu correcto. Y eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque a través de ese conocimiento hacemos que la gente pueda ser transformada, libertada, sanada y restaurada por el poder de la resurrección de Cristo Jesús que opera en sus hijos, que le buscan en espíritu y en verdad. Por lo tanto, nosotros tenemos el poder para eso y debemos atesorarlo y desarrollarlo para beneficio no solamente propio, sino como la herencia inmarcesible que le decía ahorita, de los santos que usted le va a dejar a nuestros hijos y a sus hijos y a toda su familia en general. Así que este primer principio lo vamos a buscar en Lucas capítulo 2, versículo 52. Déjeme yo buscarlo también. Póngaselo en la pizarra electrónica. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Lucas 2:52. Lucas 2:52, capítulo 2, versículo 52. Esto el Espíritu Santo lo trae porque es importante que nosotros copiemos del Maestro. El Maestro era Jesús, ¿verdad? Así que nuestro aprendizaje será siempre a través de Jesús. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así, Lucas 2, versículo 52. ¿Lo tienen en la pizarra electrónica ya? Ok. Muchos son más rápidos que uno. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Señor, ayúdanos a entender este principio tal y como tú le enseñas tu palabra, de tal manera que creemos la convicción de tu verdad y realmente funcionemos a tu propósito, para lo que hemos sido llamados. Lo declaramos y lo sellamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a desmenuzar esto. Así que cuando leemos esto, dice que crecía en 4 áreas. Y la primera parte que dice sabiduría, quiere decir que esa sabiduría tenía el intelecto del Padre. Algo que nosotros también tenemos que atesorar, porque esa sabiduría es el arte de usar la inteligencia. Y la inteligencia que tenemos que usar, creando la mente de Cristo en nosotros, la inteligencia del Padre. Por lo tanto, es importante que esa inteligencia la usemos para beneficio propio. Hay mucha gente que no usa esta sabiduría que está a su disposición para agarrarla. Porque tenemos derecho a agarrarla y más adelante lo vamos a ver. Y no la usamos porque no la pedimos y tampoco la buscamos porque no sabíamos que existía para nosotros. Si usted ve científicamente, y lo dije el domingo pasado, nosotros usamos aproximadamente como mucho un 10% de nuestro intelecto y el 90% está dormido. Pero yo quiero decirte que cuando empiezas a desarrollar la mente de Cristo, ese 10% empieza a aumentar bajo el control del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos que pedir estas cosas y cultivarlas, creyendo que tenemos derecho a recibirlas, porque ciertamente para eso Él murió en la cruz del Calvario. La segunda cosa que dice importante, dice, crecía en estatura física. Y nosotros creceremos en estatura física, pero tenemos que buscar crecer a la par de la estatura física con la estatura emocional. Porque si no crecemos en la estatura emocional y nos quedamos enanos emocionalmente y grandes físicamente, nos convertimos en personas que no respondemos al propósito para lo cual hemos sido llamados a vivir.
Por lo tanto, una cosa tiene que ir a la par con otra, aunque ciertamente el hombre madura más tarde que la mujer, debe buscar llegar a la estatura de un varón perfecto poco a poco, pero el hecho importante de esto es que lo estemos buscando continuamente. Esa búsqueda continua es lo que nos va a llevar al éxito pleno que Dios nos quiere dar. Y dice aquí que crecía en gracia con Dios. Por lo tanto, al crecer en gracia con Dios nos está hablando de un desarrollo espiritual. Porque tú obtienes la gracia con Dios cuando tú obedeces la palabra de Dios, te mantienes en concordancia de una comunión con Él, entonces la gracia de Dios está contigo. Y tú caminarás sobre la faz terrenal y las cosas de bendición vienen a tu vida. Los mejores negocios vienen a tu vida. Las mejores relaciones de las personas vienen a tu vida. El enemigo te pone cascaritas para que te equivoques, pero tú vas a tener un crecimiento espiritual para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Para desechar lo que no te conviene y coger lo que te conviene. Así crecía Jesús. Y entonces, en el cuarto punto importante que Lucas nos establece aquí, que la gracia, le daba gracia con los hombres. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo que había en Jesús, que era el Espíritu Santo, que tú lo tienes, te da gracia dentro de los hombres para conquistar y establecer el reino de Dios y su justicia sobre la faz de la tierra, aún en medio de la oscuridad. Quiere decir que Él te da gracia para que tú puedas penetrar en los sitios oscuros y seas lumbrera en el camino de aquellos que viven en oscuridad. ¿Cuál es el propósito? Establecer su reino y su justicia sobre la faz de la tierra, porque tú eres un agente llamado por Dios a cumplir ese propósito. Es interesante verlo, todo lo que nos está diciendo en tan poquita cosa. Ahora bien, Jesús adquiría eso de parte del Padre, pero hay una cosa importante que nosotros tenemos que visualizar. ¿Cómo nos acercamos para adquirir eso? Y esa es la fase importante del hombre, porque el mundo no quiere que tú te relaciones con Dios. El mundo no quiere que tú intimides con Dios. El mundo no quiere que ores ni leas la palabra. No, que asistas al culto. No, que vengas a las clases de crecimiento teológico. No, pero tú te vas a imponer, porque es tu bendición. No es la del otro, no es el vecino, no es la de un amigo, es la tuya. Y Dios quiere que esta generación, que va a ser la última generación, se extienda su reino hasta los últimos confines. ¿Oyó? Usted es esa persona que está ahí sentada. Yo soy esa persona que estoy aquí de pie. La pastora que está sentada también. Todos, al fin y al cabo, estamos respondiendo a ese propósito. Así que entender que tenemos que mostrar que amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Porque ese es el propósito de Dios. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma. Primer mandato que te lo da como un commitment. ¿Por qué? Porque es la base sustantiva de ponerlo a Él siempre primero en todo lo que hacemos. Si al fin y al cabo es lo que va a bendecir nuestras vidas. Pero el hombre tiende a intelectualizar por las cosas que operan en él y evitan que esa relación que Dios la quiere hacer perfecta, no la puede establecer con el hombre directamente y por lo tanto vemos que el plan muchas veces se atrasa. Lo que era bendición que debió pasar el año pasado todavía está en este año y no se ha dado. Pero no se ha dado ¿por qué? Porque nosotros mismos no reconocemos el plan. Y al no reconocer el plan, hacer las cosas fuera de orden. Todo en la vida tiene un orden. Hasta para la construcción tiene un orden. Si usted primero no estudia el terreno antes de hacer las zapatas y las columnas, ese terreno no está preparado para recibir la presión que usted le va a someter, se va a desvanecer la construcción. Pues todo en la vida tiene un orden. No lo tiene porque sí, es que es necesario que se establezca. Por lo tanto, tenemos que poner a Dios por encima de todo, no importa qué. Se lo dijeron en alabanza, se lo dijeron en la introducción, se lo dijeron cuando pasó Paleo. Bueno, todos han dicho lo mismo, de diferentes maneras, pero es lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos está mandando ese mensaje para que lo instalemos dentro de nuestra mente claramente y lo cumplamos. Porque ¿de qué sirve conocerlo si no lo cumplo? De nada me sirve. Yo sé que hacer ejercicio es bueno, que llevar dieta es buena, pero voy y me como todo y después no hago ejercicio. ¿Me sirvió de algo ese conocimiento? De nada. Hello, de nada. De nada, ¿verdad? Pero si yo decido poner fuerza de voluntad y cumplirlo,
yo lo voy a lograr. Tú tienes ese poder dentro de ti. Yo tengo ese poder dentro de mí, por el Espíritu Santo que opera en nosotros. Pero tenemos que escucharlo y obedecerlo. ¿Por qué? Porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo y también hay que cuidarlo. Él requiere y demanda que sea así. ¿Y por qué esto es así? Mire, escúcheme bien esto, es importante que usted entienda esto. Cuando tú recibes al Señor, escúcheme bien, Él pone el Espíritu Santo en ti. Ese Espíritu Santo significa que puso un anillo en tu corazón y ese anillo viene a residir por el derramamiento de la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Porque por eso tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque Él murió por nosotros, por nuestros pecados, transgresiones, dolores y todo tipo de enfermedad. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, Él pone un anillo en el corazón porque te selló para ser la esposa que Él viene a buscar. Se llama Espíritu Santo. Es importante que entendamos que Él te pone ese anillo para que tú puedas recibir comunión con Él directamente y potestad legal de poder hablar con Él porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y ese anillo es avalado por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. No es un anillo como este. Es un anillo que marca un compromiso de obediencia a la palabra de Dios. De coidonía y cumplir con todo lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros entendemos esto, entonces sabemos que nosotros no podemos caminar en nuestra propia dirección como mejor nos parece. Hacer las cosas como quisiéramos. Y dejar esto y hacer lo aquello y hacer lo otro. No es como tú digas. Yo te sellé con un anillo de compromiso por el poder redentor de mi sangre, te dice el Señor. Urrar la mata casuta hay. Porque tú tienes que entender, dice el Señor, que el compromiso es conmigo directo. No es con tu pastor. Ay, Dios mío. Señor, tú lo dices. Es con Dios. Wow, hay una unción poderosa. Dios está hablando, hermano. Vamos a ir a Romanos 10. Va a ver que es de Romanos 10. Aleluya. Romanos 10, 9. Él hablaba del anillo. Romanos 10, 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tremenda palabra. Dice, con el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiere decir que aquí vemos una confesión declarada, oral. Confirma la palabra y a la misma vez lo sella creyéndolo en tu corazón. Y cuando tú lo crees en tu corazón, ¿qué pasa? La fe sale del silencio del interior para plasmarse en el mundo espiritual y también en el mundo material. Voy a explicar esto. Cuando Él sella el anillo del corazón y usted lo cree en profundidad, conforme a lo que está diciendo Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Y el 10 dice, ese es el 9, y el 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Quiere decir que usted está declarando una palabra que está siendo sellada en el mundo espiritual y en el mundo material. Porque el silencio de aceptar esa palabra salió en forma verbatim hacia afuera. Y cuando usted analiza todo este punto, en realidad lo que usted está diciendo es que usted ha creído lo que Dios ha hecho y usted es participante de lo que Dios ha hecho y por lo tanto lo que Él ganó en la cruz del Calvario va a venir a ser parte de su vida. Pero hay una forma de buscarlo y es haciendo la palabra un estilo de vida en nosotros, es decir, poniéndola por obra. Que esto es muy importante. Porque si nosotros no ponemos la palabra por obra, entonces los papeles de la Escritura usted le ha hecho cantitos así. Porque usted no ha creído lo que ha profesado con su boca. Lo que ha creído en su corazón, que lo ha dicho con su boca, lo ha echado a perder por la forma incorrecta de hacer las cosas. ¿Estamos aquí, pueblo?
Ese es el primer principio que quiero que evaluemos y lo atesoremos y lo analicemos. El segundo que Él nos trae es nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Realmente nuestra voluntad es acercarnos a Él o lo hacemos porque nos parece bien. O lo hacemos por verme más bonito. O lo hacemos como un compromiso porque Él me dé. Pero realmente lo hacemos por amor. ¿Por qué? Él te deja que tú decidas entre el bien y el mal, libremente. El bien es Dios, sabemos el mal, que no tenemos que decirlo, todo lo contrario a Dios es el mal. Primera de Crónicas 28. Salomón, vamos a buscar Primera de Crónicas 28. Vamos a buscarlo porque yo se lo puedo parafrasear, pero la Biblia lo dice exactamente como es. Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Fíjate cómo Primera de Crónicas nos explica esto. Primera de Crónicas 28:9. Dice, y tú, Salomón, hijo mío, está hablando David a su hijo Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Fíjate que corazón perfecto habla de una rectitud en cumplimiento de la palabra de Dios. Porque cuando habla de corazón, habla de tu alma, y el alma es el asiento de las emociones y deben ser rectas, limpias. Si nuestras emociones no están redimidas, nuestras emociones no son correctas. ¿Cuántos saben eso aquí? Amén, eso es así. Dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscareis, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Es importante que sepamos cómo nos relacionamos con Dios. ¿Por qué? Porque Él requiere y demanda que su forma de ser es recta como lo es la cruz, que al principio le empecé explicando. Y lo está diciendo desde el Antiguo Testamento y lo sigue diciendo a través del libro de Hebreos, de Romanos, de Jeremías y finalmente te lo reclama en Apocalipsis. ¿Por qué Él está diciendo esto? Porque el mundo ha cambiado todo. Ya lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Y si usted se envuelve en la vorágine del mundo y no tiene los principios claros de la verdad, el mundo se lo va a llevar enredado y le va a robar la salvación. Por eso es que Él requiere que su forma de ser sea recta en todo momento. ¿Que nos equivocamos? Pues pedimos perdón, nos arrepentimos y seguimos en la manera correcta. ¿Por qué? Porque sabe que somos imperfectos, pero Él nos va a perfeccionar. Pero es importante que nosotros intentemos en todo momento hacer las cosas correctas. Al caminar en esa rectitud que David se la transmitió a su hijo y fue obediente, entonces Salomón adquirió en esa obediencia la sabiduría más grande que un hombre pueda tener. ¿Por qué? Porque cuando habla con Dios, Dios le pregunta, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón le dijo, dame sabiduría. No le dio dinero, le dio sabiduría. Y con la sabiduría vino todo lo que Salomón necesitaba. Que después se dañó y se malió, esos son otros 20 pesos. Lamentablemente, esa es la naturaleza caída del hombre que no la supo supeditar al orden de Dios. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo de continuo en nosotros, ya somos estudiantes y discípulos para aprender lo que es correcto y corregir todas las variaciones que van contra la obra de Dios, para discernirla en el Espíritu y sacarlas de nuestra vida. Quiere decir que esos errores que vemos de las personas como Salomón y algunos patriarcas, ya a nosotros nos sirve eso como una historia para no repetir los mismos errores de la historia. ¿Por qué? Porque el que conoce la historia no comete los mismos errores, ¿o no? Por eso está la Biblia a favor nuestro. Pues si no conoces la historia, vas a pagar el precio del desconocimiento. O sea, te lo dice de otra manera. Por falta de conocimiento, mi pueblo parece. Así que
conociendo esta verdad, Salomón corrigió. Y es importante que Salomón adquirió esa sabiduría y a través del servicio a Dios, voluntariamente y espontáneamente, anhelando de corazón, pudo entonces hacer casa a Dios. Y pudo tener éxito, aunque al final terminó mal, porque se olvidó de quién era el Dios que lo había llevado ahí. Así que nosotros tenemos que aprender que esta bendición que Salomón tuvo también viene a ser parte de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos el potencial para tener la mente de Cristo, y ahorita lo vamos a ver porque lo dice en su palabra en hebreo, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estoy yo mejor que el año pasado? Si no lo estoy, ¿por qué no lo estoy? Porque es mandato de Dios. Hermano, y eso en todos los aspectos. No es solamente el aspecto material, sino el aspecto emocional, el aspecto de conocimiento. Porque le decía yo los otros días a los muchachos, el día que yo no aprenda algo, estoy atrás. Porque así como mi cuerpo envejece, mi espíritu se enriquece. Y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, estamos caminando hacia atrás y quien está tomando ventaja de todo esto son las tinieblas que me están invadiendo a mí. Tienes que entender que hay unas fuerzas negativas que no quieren que tú prosperes. Hay una fuerza negativa que tú no tengas paz. Hay una fuerza negativa que no quiere que tú seas enriquecido en todas tus áreas. Pero tú tienes que oponerte y decirle, no, yo hablo con el dueño de la creación. El que tiene poder para cambiar todas las cosas. El que me bendice y me hace de bien todos los días de mi vida. Con ese es que yo tengo relación. Y nuestro mundo es de relacionarlo con nuestro Creador. Y tenemos que oponernos firmemente en una vida recta al cielo y horizontal con Cristo. Así que, si usted se autoexamina, tiene que hacerse un análisis objetivo, claro, sincero, honesto y decir, ¿estoy yo superando las etapas de mi vida? ¿Estoy yo madurando o todavía sigo con las niñerías del año pasado? Todos tenemos que preguntarnos eso, hermano, sin excepción. ¿Por qué? Porque si no nos preguntamos eso, no nos vamos a hacer una evaluación objetiva y nunca vamos a madurar porque no vamos a enfrentar nuestros propios miedos. El miedo es paralizante, pero cuando objetivamente tú tienes la capacidad de autoanalizarte, entonces Dios te va corrigiendo a la luz de esta palabra y llega entonces a tu vida la sabiduría, la madurez y el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Qué va a pasar? Cuando entras en esa dimensión, entonces Dios te va a decir, este es el plan que tengo para ti. ¿Cuántos de ustedes recibieron un llamado para hacer algo y le están rehuyendo? Muchos. Yo resbalé también para coger el pastorado. Yo no le voy a decir que no. Y llegaban los pastores a mi oficina como médico y decían, esto me huele a pastor. Y yo, dale al seto que es duro. A oveja. Porque hay un pastor allá arriba. Ese era yo que estaba en el segundo piso. Y dar al seto que es duro. Pero más de 20 personas con lo mismo. Y yo, está bien, yo me quedo aquí como evangelista y comodito, tú sabes. Y en una iglesia grande con 3,000 miembros, secretaria y qué. Pero no. A Dios le plació, entonces vas a pelar la carretera desde abajo. Y vas a formar una iglesia desde abajo. Y se lo digo, yo ayer me apareo. Ahí se lo digo para que peleen con ellos. Los usó. Con el Señor que los usó. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque todos pasamos por circunstancias donde decimos, yo no sé cómo lo voy a hacer. ¿Sabes una cosa? Cuando tú te cuestionas eso es cuando más preparado estás. Alaba si puedes. ¿Sabes por qué? Porque entonces vas a depender de Él para hacer lo que tienes que hacer. Mientras tú tengas el conocimiento para hacerlo, eso no sirve. Porque es el intelecto del hombre. Él quiere el intelecto de Dios. La sabiduría de Dios para hacer las cosas. Así que tenemos que entender que nuestra voluntad para acercarnos a Él tiene que ser voluntades rendidas a hacer las cosas como Él las quiere hacer. ¿Por qué? Porque cuando nos rendimos a la voluntad del Padre, Él te va a llevar al cumplimiento de propósito y destino que tienes para tu vida, que siempre es mejor de lo que tú has pensado. Siempre. Porque el plan de Él es perfecto, agradable y bueno. No va a coincidir contigo, no va a coincidir con los que dijeron que tú ibas a hacer, pero va a ser perfecto con lo que tu Creador quiere. A donde algún día lo veremos cara a cara.
Por lo tanto, nosotros tenemos que venir en una voluntad rendida a Él para que entonces podamos cumplir el propósito y destino para lo cual hemos sido creados. No vinimos a vivir para tener toda la felicidad de este mundo y ya, mucho más que las facilidades de este mundo. Ningún bien te faltará porque son promesas de Él. Pero Él quiere darte algo más. Quiere darte la eternidad y el disfrute del poder de su presencia continua en tu ser para que puedas disfrutar todo lo que aquí en la tierra te da y continuará en la eternidad. Mientras que si lo vemos desde el punto de vista intelectual solo, nos quedamos con la pata coja de no tenerle a Él y estamos totalmente incompletos. Vea el ejemplo. ¿Cuántas personas tienen todas las cosas que existen en este mundo y puedan existir, materialmente hablando, y son los más infelices? Están vacíos. ¿Por qué? Porque no han llenado el vacío existencial con el Espíritu Santo haciendo la voluntad de su Creador. Entonces son infelices y cometen errores. Y usted ve que terminan dictadores multimillonarios y terminan apretándose una 45 en la cabeza o viviendo vidas apartadas o lo mandan a matar, se divorcian, los hijos no lo quieren, etcétera, etcétera, etcétera. No tenemos que hablar de eso porque esas noticias están todos los días en los periódicos. ¿Por qué? Porque no tenían la mente del Creador. Y eso está a merced de todo aquel que le busque en espíritu y en verdad. Ese segundo concepto quería que usted lo tuviera en la mente. El tercero es, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Con miedo? ¿Con hostilidad? ¿Con inseguridad? ¿Con seguridad? ¿O nos lo buscamos con una esperanza? Nos acercamos con una esperanza. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Vamos a ir a Filipenses 1:6, que Filipenses nos explica un poquito mejor esto. Filipenses 1:6. Póngalo ahí en la pantalla. Filipenses 1:6. ¿Lo tienen ahí? Dice, estando persuadido de esto, este es Pablo hablando a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Wow. ¿Usted sabe lo grande que es esto, hermano? Él te está diciendo que va a perfeccionar la obra en nuestra vida. Esa palabra te lleva a una dimensión espiritual mucho mayor de lo que todos podamos entender. Porque la perfección no está en nosotros, está en el que nos creó. Por lo tanto, crea una dependencia en la búsqueda de esa perfección para que Dios cumpla su propósito en nosotros. O sea que estamos ligados por la hechura de Él, a imagen y semejanza de Él. Para que esa perfección pueda ser desarrollada en nosotros, tenemos que entonces depositar una fe en Él para poderlo lograr. Y la fe en Él es un depósito que de corazón tú haces rindiendo la voluntad continuamente al Creador. Eso va a hacer que la herencia que vas a adquirir y que ya tiene tu nombre se haga materialmente real sobre la faz de la tierra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando lo creemos en fe, obtenemos los beneficios en todos los sentidos, físico, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para poderlos alcanzar. Porque es una herencia que está a disposición de cada uno de nosotros. Y no hay nada que tú no puedas vencer. Al contrario, esa fe que te sostiene en medio de la adversidad te hace crecer más que antes de la prueba que tenías que pasar. ¿Por qué? Porque es propósito de Dios que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia para adquirir el oportuno socorro. No lo dice su palabra. Él lo dice en los Salmos. Por lo tanto, si nosotros nos acercamos con seguridad, con esperanza, con seguridad de que lo que vamos a obtener es bueno, agradable y perfecto, vamos a acercarnos con Él en una actitud correcta de obediencia, porque ahí está nuestra bendición. Y nosotros tenemos que saber que esto es un atractivo de excelencia para nosotros. Nadie lo hace mejor que Él. A veces nosotros nos sentimos que nuestros hijos pasan por situaciones difíciles
y nos abrumamos. Y no es correcto. No es correcto. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos fe. Estamos diciendo, yo no creo que tú vas a trabajar con él o ella. Por eso estoy preocupado. No. Es momento de orar y entregarlo. Y dejar que Dios obre. ¿Por qué? Porque cada tropiezo que el ser humano pasa sobre la faz de la tierra es un proceso de crecimiento. Es un proceso de madurez. Y por lo tanto alcanza un escalón espiritual más alto para tener un éxito pleno y contundente. Totalmente independiente de que alguien pueda hacer algo por alguien, sino Dios. Cuando nosotros caminamos en esa dimensión, automáticamente, todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito para lo cual hemos sido llamados. Romanos 8:28. Y se cumple la palabra en nosotros. Pero si nosotros nos llenamos de angustia, nos llenamos de miedo, ansiedades, etcétera, 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 lo que hacemos es decirle, ¿sabes qué? Yo no tengo fe en esa cruz. Porque el mundo lo que quiere es quitarte la fe. El mundo lo que quiere es que tú no veas a Cristo. El mundo es que lo que quiere es que tú no creas esa palabra. Pero cuando tú perseveras esa palabra se sobrepone a todo porque estás hablando con el creador del mundo, con el que todo lo puede. Él es el alfa y el omega, como dice la pastora. Interesante saber que dentro del alfa y el omega no se mueve otra dimensión que no sea la de Dios por encima de todo. Porque el alfa y el omega quiere decir el origen, el principio y el fin, que es como Génesis y Apocalipsis, significa que todo ya está escrito para lo que va a suceder. Y dentro de esos escritos está tu victoria. Lo dice la palabra. Entonces, si lo dice la palabra, ¿por qué estamos angustiados ante las pruebas que tenemos que pasar? ¿Por qué nos preocupamos por lo que estamos pasando, por lo que ha de venir en el futuro? ¿Preocupados por qué? Porque no tenemos fe. Pues entonces es momento de adquirir esa fe para que se materialice en tu favor las pruebas. Miren, nosotros como pastores hemos atacado 20,000, hasta el gobierno se tira encima, y CRIM y todo el mundo. Sin hacer nada, se tira. ¿Sabes por qué? Porque han asignado unos pichones contra nosotros para que yo no le traiga esa palabra a usted. ¿Sabe qué? Me tendrán que matar. Porque nunca dejaré de hablarle esa verdad. Máxime que mi experiencia fue ir al cielo y regresar a este cuerpo. No hay quien me cambie, hermano. Yo creo que si yo me muero, mi sangre predica la palabra. Y da testimonio. Como Abel, como la sangre de Abel que clama por la justicia. Porque no voy a retroceder, porque yo sé en quién he creído. Que pueden pasar cosas y como humano uno se deteriora. Claro que sí, porque somos humanos, no somos robots. Pero volvemos a caer en tiempo reconociendo su verdad y nos situamos y nos posesionamos de la autoridad y el poder para cumplir la obra magistral que Él determinó para este momento. Y es importante que usted sea parte constitutiva de esto para que adquiera ese poder y autoridad y venza todo obstáculo en el nombre de Jesús. Eso es para nosotros. Ahora bien, el versículo, estamos leyendo originalmente el de Filipenses 1:6. Ahí mismo búsquese el versículo 6. 1:6, ¿verdad? El 10. Que esto tiene un propósito. Para abrirnos los sentidos a una confianza mayor. Mira lo que dice aquí. ¿Para qué está persuadido Pablo de que la buena obra se perfeccionará en nosotros hasta el día de Jesucristo? Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. O sea que nos preparamos para el evento más glorioso que ha de venir sobre la iglesia, que es el arrebatamiento. Y dicho sea de paso, el martes, el jueves voy a hablar de las lunas, así que quiero hablar un poquito de esto, para que usted vea cuán cerca estamos de ese arrebatamiento. Porque Dios habla por sus señales, Dios no es loco, Dios sabe lo que hace. Así que estaremos hablando de eso, anímese para que venga. Vamos a estar hablando de eso. No se lo pierdan, sí señor. Quiere decir que Él nos está hablando en el versículo 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Por lo tanto, Él nos está hablando de un comienzo de la obra con un diseño para ti, que a veces no lo entendemos
porque queremos anticiparnos y saber lo que ha de venir, y eso es contra la fe. Pero cuando tú te depositas en confianza en Él y esperas en Él, lo que recibes es bueno, agradable y perfecto, mucho mejor de lo que tú piensas. Por eso es necesario que nosotros instalemos lo que dice Primera de Corintios, lo vamos a buscar ahora, capítulo 2, del 12 al 14. Lo voy a buscar con ustedes, no se lo voy a recitar de memoria. Quiero que usted lo busque, lo marque en su Biblia. Primera de Corintios 2, 12 al 14. 2, 12 al 14. Mira lo que dice aquí. Y les leo directamente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, apunta, no sabiduría humana, sino por las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que tú tienes que caminar en el Espíritu y permitir que el Espíritu Santo sea el que te guíe por su palabra a la verdad. Y el 14 te dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Quiere decir que el mundo no va a entender las cosas de Dios porque no tiene Espíritu Santo. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Eso tiene que estar instalado en nosotros para poder discernir espiritualmente las cosas que son de Dios. Si no, el enemigo le va a querer infiltrar pensamientos que no son de Dios. Y si usted no tiene el discernimiento de espíritu, usted va a creer que es Dios hablando a su vida. ¿Sabe cómo usted lo discierne claramente? Va a la palabra. Y con la palabra usted confirma o desecha, si tiene alguna duda, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Estamos aquí, pueblo? Así que cuando insertamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 2, del 12 al 14, automáticamente esto nos permite entender y poner la palabra por obra en nuestra vida. Y va a producir en nosotros lo que dice Hebreos 4:16. Búsquese Hebreos 4:16, vamos a leerlo también para que usted vea lo que Dios le quiere dar. Hebreos 4:16 le digo, ¿verdad? 4:16. Vamos a ver. Sí, yo creo que sí, 4:16. Que es donde dice que nos acerquemos a Dios. Espérese, déjeme buscarlo aquí. Ajá. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese que nos está diciendo que nos acerquemos a Dios para alcanzar el oportuno socorro, alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. Y esto es porque somos hechura suya. Cuando somos hechura suya, tú eres un producto, podemos decirlo así, por definición, un producto manufacturado para un propósito. Porque te hicieron para un propósito. A mí me hicieron para un propósito. A ti te hicieron para un propósito. Lo importante es, ¿hemos conocido para el propósito para el cual estamos viviendo aquí? Esa es la pregunta. ¿Conocemos el propósito para el cual estamos viviendo aquí? ¿Por qué? Porque las obras que Dios va a hacer en nosotros son obras aún más grandes de lo que Él hizo sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? No porque tú eres un diosito o eres mejor. Es porque a través de ti fluye el poder para manifestar su gloria y salvación a la gente que vive en oscuridad. Ese es el propósito real. Por eso tenemos que predicarle a tiempo y destiempo y donde quiera que vayamos nuestro testimonio. Y no callar esa verdad. Y tú tienes que preguntarte, bueno, ¿cuánta gente yo me he ganado este año? ¿Cuántos yo he traído a la iglesia de visita? ¿Cuánta gente yo lo he llevado a pacto? ¿Cuántas liberaciones? No es que te vas a engrandecer por eso, pero te haces de manera reflexiva si el poder de Cristo opera en ti bajo la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre es que tú lleves el Evangelio.
Bajo la voluntad del Padre es que tú hagas la obra. Bajo la voluntad del Padre es que des a conocer la grande obra que Él ha hecho en tu vida. Testimonios de tu grandeza, de tu salvación, de tu sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas veces yo lo estoy haciendo? Y ahí te cimentas en decir, caramba, estoy yo cumpliendo mi propósito en Dios. Es un autoanálisis que usted tiene que hacerse. Estoy yo caminando en esa verdad. Estoy yo cumpliendo con lo que papá quiere que yo cumpla. Estoy cumpliendo con mi propósito y mi diseño para lo cual he sido creado y llamado y sellado. O sea, tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? Porque esto es reflectivo, o sea, es una acción refractoria dentro de nosotros que tiene que reflejar una conducta de rectitud santa, como es la cruz. ¿Estamos haciéndolo o no lo estamos haciendo? Tenemos que preguntarnos. Para todos es igual. No son únicos los maestros, los pastores y los evangelistas y los profetas quienes predican la palabra. Usted que está ahí puede ser más predicador que cualquiera. Porque Dios lo pone en el corazón. Y a lo mejor la oportunidad que no tuvo de llegar aquí, llega allá. Y llega aquí, llega al otro. Y llega allá y más allá. Usted no sabe. Cuando usted se deja llevar, Dios lo hace. Porque no se trata de usted, sino dejarse usar para la gloria de su nombre. Y eso es lo importante, hermano. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Esta forma de actuar, de pensar, va a hacer que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. ¿Y qué va a pasar? Que a través del mismo trabajo que usted decidió tomar, aunque no sabía cómo hacerlo, porque las cosas de Dios, el maestro es Dios, no es el hombre, usted camina. Y se le va ese miedo, angustia, ay, que si no sé cómo hacerlo, que si no me respaldan, que si no me dicen, se le va todo miedo, porque Dios quiere que trabaje solo con Él, pero conforme a su palabra, escrita está. Hay gente que dice, no me atrevo porque no me dijeron cómo hacerlo. Ah, es que no me apoyaron, etcétera. Qué sé yo cuántas cosas pone el hombre en la cabeza. Disparate, pero tú dependes de Dios. Tú tienes el maestro a tu lado, tienes el Espíritu Santo, tienes la palabra, tienes tus pastores que si puedes consultar, puedes consultar. No tienes que estar dando muletas, que lo que hacen es muchas veces dañar. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es obra que el hombre intelectualmente la pueda diseñar. La obra de Dios es la de Dios. Y Dios nunca la hace igual. Por lo tanto, nosotros tenemos que caminar en una actitud correcta, escuchando en fe, y vemos entonces cómo Dios obra nuestra vida. ¿Sabe que muchas veces Dios permite que caminemos con muchos tropiezos y sufrir en el camino para que nos obligue a depender de Dios y estemos horas consultándole a Él? Dios hace eso. Hay gente que Dios la mete en los hospitales porque no quieren hacer caso y le dice, pues entonces vas a tener que mirar para arriba para yo hablar contigo. Y los mete 3 días en el hospital. Sí pasa. Sí pasa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú le escuches. Y entonces tú dirás, pero esto es para bien. Sí, es para bien aunque te duela. Porque se trata de tu salvación. Es así. No deberíamos pasar por eso. Pero a veces nosotros al no sentarnos a dialogar con Él, pasan esas cosas. Y usted va a decir que eso duele, pero es para bien. Siempre que te castigan duele. Pero aprendemos. Es necesario. Así que nosotros tenemos que estar bien claros que esa hechura, vamos a buscarlo en Efesios 2, 8, 10. Vamos a buscar Efesios 2, 8, 10 para que usted lo pueda ver. Efesios 2, 8 al 10, sí. Efesios 2, 8 al 10, ¿verdad? Sí. Mira aquí. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Wow. Cuando usted mira eso, wow. Y tú mira eso y dice, entonces, si esto es real para mi vida, ¿cómo es posible que yo no pueda obedecer? ¿Cómo es posible que yo me oponga a la obra que Él quiere hacer? ¿Cómo es posible que yo no venga a orar? ¿Cómo es posible que yo no lea la palabra y la ponga por obra en mi vida? Porque estoy atentando en una disposición contraria a la obediencia y por lo tanto no voy a obtener la bendición. Todo el mundo quiere ser bendecido. ¿Alguien no querrá bendición para su vida? Todos la queremos. Pero entonces, cuando no caminamos hacia esa bendición,
porque no queremos obedecer a lo que dice la palabra, actuamos contra nosotros mismos. Mira, el plan de Dios perfecto para tu vida lo tiene. El único que se sabotea eso es el mismo hombre cuando no obedece a la palabra de Dios. Porque el plan perfecto ya lo trazó, lo puso con el Espíritu Santo. El plan perfecto de Dios en tu vida tiene tu nombre. Es más, lo tiene tan sellado que cuando subas arriba te va a poner una piedrita con un nuevo nombre y ese nuevo nombre sigue las obras que con él siguieron en la tierra, en el cielo. Lo dice la palabra. Sus obras alcanzarán y con ellas van. Entonces, cuando nosotros entendemos, digo, wow, por yo no hacer esto me estoy perdiendo aquello, por yo no hacer lo otro no aprendí aquello. Y cuando vienes a darte cuenta, has caminado para atrás no por culpa de Dios, por culpa de ti mismo. ¿Por qué? Porque tenías coraje, no querías obedecer, no te pareció bien, etcétera, lo que sea, qué sé yo, te lo pierdes. Ahora, ¿Dios tiene culpa de eso? No. Más fácil inculpar a otro y señalar a otro, pero no te miras a ti. ¿Sabes que Dios tiene propósito en lo que hace? A veces permite que coja una pedra para que endereces el camino. A veces permite la pedra para que madure y salga de la niñez. A veces permite la pedra para que diga, espérate, voy a buscarle a ti, papá, ¿qué es lo que tú quieres? Y no depender de que otro venga a decirte lo que tienes que hacer. Que coincida la palabra, tiene que coincidir la palabra de Dios y lo que Él manda. Tiene que coincidir. Y aquí se avala. Esto es importante porque vamos a crecer de esa manera. Si nosotros no nos dejamos moldear a la imagen y semejanza, entonces la hechura de Cristo en nuestra vida no se va a formar. Imposible, porque va a depender de nosotros. Por lo tanto, Él nos tiene que desmantelar de la vieja criatura para instalar la nueva redimida y que nos procese según pasamos. Todos, la vida tenemos pruebas de diferentes maneras, todos sin excepción. Continuamente la vida es una prueba. 365 días al año, 365 días de prueba. Todos vamos a pasar por eso. Pero tenemos que permitir que la imagen y semejanza se forme porque somos hechura suya. No la acabamos de leer. Si somos hechura suya, tenemos que permitir que esto pase. La obediencia trae beneficios y somos compensados. Y esto hace que el plan de Dios se desarrolle en nosotros. Mire cómo Juan, estamos en la cuarta ya. Juan 15, 22 lo dice. Vamos a buscar a Juan. Todo se basa en obediencia, hermano. Juan 15, 22. En este principio. Juan 15, 22. Juan 15, 22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Fíjate que Él te está diciendo, y el 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Quiere decir que si aborrecemos a Jesús, aborrecemos al Padre. Y cuando desobedecemos, le estamos diciendo, no quiero saber de ti. ¿Por qué? Porque la cruz es recta. Usted vea que eso no tiene curva. No tiene curva. Eso es recto hacia arriba y recto horizontal. Y esa es la cruz que tenemos que mirar. Porque ese fue el símbolo, como ahorita le expliqué lo que significaba, que Dios usó para que su Hijo muriera por ti, por mí en la cruz del Calvario. Si esa relación es recta con Dios hacia el cielo, que es hacia donde verticalmente va el palo del medio, y horizontalmente que el cumplimiento de su palabra rectamente para la gran comisión. Y cuando usted tira la longitud horizontal completamente de ese palo a lo largo, usted va a ver que rodea la tierra. ¿Y rodea la tierra para qué? Para que cumpla el propósito para lo cual Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, Él requiere obediencia para el cumplimiento de esa palabra. Y esa obediencia tiene que estar en nosotros de continuo para que se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Qué va a pasar? Lo invisible se hace visible, lo imposible se hace posible. Y eso es lo que Él quiere en nosotros. Mira, Romanos 1.20. Busca Romanos 1.20. Romanos 1.20. Lo voy a buscar aquí. El Espíritu lo trae, yo lo busco, hermano. Yo hago lo que Él me dice. 1.20. Romanos 1.20. Mira aquí. Aquí está.
Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. ¡Wow! No tiene excusa. Ja. O sea que nosotros tenemos que tener la actitud correcta y entonces seremos una sola carne con Cristo, tal como Jesús fue una con el Padre. La obediencia es completa. Media desobediencia es desobediencia completa. La daña. La obediencia tiene que ser completa. No es la cruz recta. Es completa. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser obedientes completos. Y que esa obediencia se note en nuestra vida. ¿Cómo se va a notar? Vas a tener una vida exitosa de autoridad y de poder. Y donde quiera que tú vayas, se implanta el reino de Dios sin ningún ambaje, ni rodeo, ni duda. Porque tiene que haber una autoridad. Cuando la persona es recta, la autoridad está instalada. Pero recta para el Señor. Si no es recta para el Señor, usted ve que no hay autoridad. Depende de los demonios, no pasó nada. Ora por los milagros, no ocurrió nada. ¿Pero por qué? Porque no es recto. Es así, hermano, que funciona esto. No hay de otra. Y no hay tramos ni atajos. Es de la manera de Dios. Hay que hacerlo, el precio hay que pagarlo. Si nosotros entendemos esto claramente, nosotros vamos a tener éxito en nuestra vida. Ahora bien, el último principio, con esto nos vamos. ¿Cuál es la oración que mueve el corazón del Padre? Esto es importante porque todos queremos que Dios se mueva a nuestro favor. Todos queremos ver cosas en favor de lo que tenemos que hacer. Y todos anhelamos, gracias, anhelamos hacer la voluntad del Padre. Gracias. Perdón. La oración que mueve el corazón del Padre es la que acepta la voluntad del Padre, nos guste o no nos guste. Jesús le dijo al Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, antes de morir en Getsemaní. Y le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Así que Jesús mismo se sometió a lo que el Padre decidiera. Le dio las dos opciones. ¿Por qué habló de las dos opciones? Porque en la carne le decía, no lo haga. Pero el Espíritu decía, sí lo hace. Entonces él dijo, pues espérate, ¿qué yo tengo que hacer? Soy todo Dios y a la vez todo hombre, ¿verdad? Yo hago la voluntad de papá. Le digo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Así que esa dicotomía de hombre y Dios decidir por la voluntad del Padre. Eso también es existencialmente real en nosotros. ¿Estamos nosotros decidiendo por la voluntad del Padre? Es importante. Porque Jesús lo pudo hacer. Y nosotros tenemos que entender que ese tipo de oración nos somete a la voluntad del Padre. ¿O no lo pedimos en el Padre Nuestro todos los días? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Verdad que sí? Santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra también. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y hacemos la oración, pero no tenemos una constancia de una conciencia real de lo que estamos orando. Hay que vivirla. Esa es la palabra. Porque cuando tú haces esa oración, le preguntaron a Jesús, ¿y cómo oraremos? Él le dio el esquema de cómo orar. Y nosotros similarmente lo hacemos. Pero ¿sabemos lo que estamos pidiendo en oración? ¿O no lo sabemos? Porque lo pedimos, pero después no lo hacemos. Entonces yo me pregunto, si tú tienes un contrato entre dos personas, tú no cumples tu parte, ¿tú quieres que Dios cumpla la parte contigo? ¿Y tú quieres que esa oración va a mover el corazón del Padre si tú no tienes credibilidad? La credibilidad a nivel espiritual es un arrepentimiento genuino del corazón de la obra de maldad. Es importante. ¿Por qué? Porque delante de Dios estamos desnudos de todo. Usted le puede decir al hombre cualquier excusa, usted le puede decir cualquier raciocinio, pero Dios no, porque Dios lo sabe todo. Y es importante que nosotros seamos sinceros. ¿Por qué? Porque esta sinceridad nos va a enseñar a orar conforme al Espíritu y vamos a poder cumplir conforme al Espíritu de Dios manda. Y lo hacemos con gozo y con regocijo porque la voluntad del Padre ya es nuestra voluntad empotrada en nuestro ser interior que se llama alma.
Cuando logramos hacer eso, caminamos en la voluntad del Padre. Y si la voluntad del Padre... Ahora, ¿sabes qué, pastor? Yo necesito que tú vayas allí al baño y recojas una toalla sanitaria. Y no importa el traje que tenga. Me ha pasado. Y ustedes ni lo saben. ¿Por qué? Porque Dios es así. Y tenemos que ser probados. Ahora, si usted dice, pero yo soy el pastor, espérate, yo soy esto, aquello, lo otro, no lo voy a hacer. Mire, hermano, usted se pone unos guantes que Mindy tiene por allí y va y limpia y se acabó. No voy a esperar que Mindy llegue para hacerlo, porque yo lo puedo hacer, yo no tengo dos manos. ¿Usted me entiende? Y no voy a poner un chicle debajo de la butaca. Voy al zafacón, me paro y lo boto allí. Porque esta es la casa de Dios y tengo que cuidarla, mantenerla limpia, íntegra. Tenemos que tomar conciencia de lo que pedimos, hermano. Porque son realidades que muy suavemente las tratamos y no analizamos ni lo que pedimos ni lo que hacemos. Vivimos como vive la gente del mundo. No, tú tienes el Espíritu de Dios, guía toda verdad. Tú tienes la sabiduría del reino y tú tienes la victoria concedida de la cruz del Calvario. Tú no eres cualquiera. Tú tienes la victoria. Dáselo grande para el Señor. Es importante que nosotros atesoremos esto, porque al obediente entonces se perfecciona nuestro caminar y ocurre una humildad del servicio que hacemos. Esa humildad hace que Dios perfeccione la obra en nosotros y cumpla el propósito completo en nosotros. Pero tenemos que acercarnos de una manera especial. Vamos a ver a Santiago 4:8. Santiago 4:8, te lo está explicando. Sí, Santiago 4:8. Hermano, esto es en el Espíritu, ¿sabes? Santiago 4:8. Santiago 4:8. Voy a buscarlo por aquí. Aquí está. Mira. Clarito, ¿verdad que Dios? Gracias, Señor. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad los corazones. O sea que esto es una palabra que te habla de una fe verdadera, produce humildad de corazón. Quiere decir que esto va a romper con todo aquello que es orgullo, con todo aquello que es egoísmo, con todo aquello que es ambición, codicia, quita toda centralización de nosotros para entonces producir una relación con Dios sin mirarnos nosotros mismos. Porque si tú miras a nosotros, el intelecto, el egoísmo, el orgullo, todas esas cositas no te dejan funcionar para acercarte a Dios porque tienes miedo de que te mande a lo que tú no quieres que Él haga. ¿Sabes? Lo que tú no quieres hacer, lo que tú le tienes miedo a hacer, es lo que Él te va a mandar a hacer. ¿Por qué? Porque Él quiere perfeccionar la obra. Y nadie con miedo o con disgusto, con coraje, con ira, con contienda, con orgullo, puede servirle a un Cristo vivo. No puede. No puede. Y Él espera eso contigo y por eso te manda a hacer lo que tú no quieres hacer muchas veces. Yo no quería ser pastor. Pues, ¿sabes qué? Contigo es que la tengo. Es así. Es así. Orlando lo sabe, me conoce a mí de antes de esto. Pero, ¿por qué es así? Porque Él quiere perfeccionar la obra en nosotros. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes, sencillos de corazón, para agradar al Padre, porque esta es la humildad sin la cual no puede desarrollar el reino de Dios y su justicia sobre la faz de la tierra. Similarmente, nosotros hemos muerto al orgullo, al egoísmo, a la sabiduría terrenal que es intelectual, a la codicia, a todas esas cosas inmundas que producen enemistad contra Dios. Dios las tiene que romper para que entre en un espíritu de mansedumbre y humildad de corazón. Jesús le decía a sus discípulos, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué lo decía? Porque Él tenía que hacer que el hombre similarmente hizo Jesús hiciera para que Él pudiera establecer su reino y su justicia sobre la faz de la tierra. Tú y yo somos el objeto de la justicia de Cristo sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Juan 3:16. Para que en todo en quien Él creyese no se perdiera, mas tuviera vida eterna. ¿Cuál es el propósito? Su verdadero corazón del Padre, creyéndolo en su Hijo, plasmó su verdad para nosotros. ¿Sabes lo grande que es eso? Y todo lo hizo por amor a nosotros.
Porque si no lo tuviéramos a Él, ¿qué sería de nosotros? Muertos en pecados y en delitos, en transgresiones. Para ningún sitio íbamos. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo y no queremos hacer lo que Él nos manda hacer? Por falta de fe, por falta de entendimiento. La palabra que hemos leído dice, ya no hay excusa, el conocimiento está. Y si tenemos el conocimiento es para en autoridad y de poder y cumplir lo que Dios quiere que cumplamos. Tomar autoridad, subyugar la tierra y todo lo que en ella hay, poseerlo. Que de ningún bien carezca. Y que todas las cosas han de ser para bien aquellos que responden al propósito por los cuales han sido llamados. ¿Lo dice la palabra o no lo dice? ¿Por qué no agarrarlo? ¿Por qué andar con temor? No, yo hago esto, pero no hago aquello. Yo hago esto. ¿Por qué? Si antes de yo llegar aquí, yo hasta limpié alfombra donde fui terminando siendo pastor. Donde terminé siendo pastor, limpié la alfombra, la lavé, pinté barniz de algunas banquitos. ¿Se me cayó un canto por eso? No, yo soy el doctor fulano de tal, tengo 5 especialidades, a mí me llevaban a un envío en primera clase para ir a llevarle el mensaje de medicina allá a Venezuela, a Colombia, a México, a Maryland. Y yo no puedo rendirle el servicio a Dios. Yo soy algo mejor que Dios. Yo vivo por la misericordia de Él. Y todos tenemos que entender esto. ¿Sabes qué Él hizo conmigo? Me llevó al cielo. Porque yo aprendiera que este cuerpo no vale nada sin Él. Y allá me dio la comisión. Y cuando yo veo Jesús llorando lágrimas de sangre, le digo, así como dice tu palabra está Él. Me dice, eso quería que vieras para que vieras que así está mi corazón por un mundo que se pierde. Regresa y predica mi palabra. Señales, milagros, prodigios. Y tengo que ir a varios países antes de que establezcas en Puerto Rico finalmente. Y después transmitirás al mundo entero. Y así vamos en la segunda etapa. Eso es poder de Dios en obediencia. Que he pagado y hemos pagado junto con la pastora lágrimas, sí. Traiciones, sí. Muchas cosas que no voy a hablar, sí las he pasado todas. ¿Y tú crees que tú no las vas a pasar? Estás mal. De alguna manera, de diferentes formas, no igual, porque cada uno sabe ajustar el termómetro, lo va a pasar. Pero lo importante es cómo miramos a Dios, cómo nos relacionamos con Él, cuánto le amamos por encima de todo, cuánto estamos dispuestos a pagar el precio para cumplir su propósito en nuestra vida. Sabiendo que la excelencia inmarcesible de los santos será no solamente nuestros hijos, sino que la cosecharemos para nuestros hijos hasta la eternidad. Porque el gran yo soy nunca te va a fallar. Nunca. Dale un aplauso al Señor. Adoración pase. Quiero que, Jorge, me acompañes con la guitarrita. Voy a hacer una oración. Nos va con las manos abiertas. Usted va a entregar y corregir todo lo que tenga que corregir. Y sus hijos están al lado. Después le pone las manos a sus hijos para que se transfiera el espíritu de pureza, integridad y de sabiduría sobre esos muchachos que han de enfrentar la vida. Y esto es bíblico, hermano. Los padres tienen que orar por sus hijos responderán al propósito y llamado. Vamos a ponernos en pie. Amantísimo Dios y Padre Celestial. En esta mañana ya, casi por la tarde, hemos venido a ti reconociendo que tu palabra, que es cierta y verdadera, es necesaria en nuestra vida que se ponga por obra. Señor, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos han hecho daño. Instala en nosotros, Señor, la mente de Cristo. De tal, Señor, que la sabiduría tuya sea con nosotros. Oren si no se van a mover. Y necesitamos, Señor, esa verdad absoluta en nuestra vida. Necesitamos ser rectos en obediencia. Ser íntegros en nuestro ser. Quita todo lenguaje que sea nefasto a tu palabra. Quita toda obra de perversidad en nuestra vida, que es impedimento para que tú cumplas nuestro propósito, que es tu propósito en nosotros. Hoy nosotros hemos reconocido que aunque militamos en estos cuerpos, las armas de nuestra no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y altivez que se levante contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús.
Hoy te pido, Señor, pídale usted, que limpie mi alma y todo mi ser se alinee armónicamente a tu palabra para que tu propósito se cumpla en mi vida. Así yo sabré que soy verdaderamente libre, porque tu palabra dice que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Hoy yo quiero ser libre y pongo las manos, si están lejos no importa, ponga las manos sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi descendencia, y declaro que la herencia inmarcesible de los santos que está en mí se transfiere también a ellos, que la sabiduría de lo alto será recibida, que ellos tendrán éxito, porque el plan y propósito de Dios se cumplirá en mi descendencia, así como se cumplirá conmigo. Lo declaro y lo sello en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.